Latina TV en podcast presenta Voto por Venezuela. Tenemos un capítulo nuevo de nuestro Latina Podcast, Análisis Electoral, Voto por Venezuela, a través de Latina TV. Y en esta oportunidad estaremos conversando, será una conversación más que una entrevista, con un reconocido politólogo que reside acá en el estado Lara. Se trata de Dorian González. Él es politólogo egresado de la Universidad de los Andes. También representa y tiene varios estudios en lo que se refiere a lo que es magíster en gobernanza y gobernabilidad. Estaremos conversando acerca del escenario electoral, análisis político, siempre con el fundamento de que usted saque sus propias conclusiones. Bienvenido. Vale, a Latina muchas gracias Podcast. por esa introducción y gracias a todos los que nos ven. ¿Cómo está el escenario electoral actualmente? ¿Cómo lo percibas tú como politólogo? Estábamos conversando fuera del aire, comentabas de que la abstención estaba allí presente y que tú no sientes, sino que tú lees y de allí pues sacas tus análisis. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sentir es algo que se utiliza, que es la percepción que uno tiene, ¿no? Hoy en día, Ajá, para decir pensar o creer. Entonces tenemos esa nueva caracterización de yo siento para expresar alguna idea. ¿Es malo sentir para expresarse? No es malo sentir, pero cuando hablamos de comportamiento electoral, estamos hablando de números, de datos. Allí los sentimientos, bien por las afinidades que podamos tener con respecto de cada una de las posiciones políticas, pero el cálculo no se siente, el cálculo se mide. Pero tú sientes. Por supuesto que siento. Sí, pero para este tipo de escenarios es otra cosa. Aquí no voy a expresar sentimientos, aquí voy a expresar categorías de análisis, aquí voy a expresar conceptos con base en criterios que están establecidos y que me sirven mucho más para analizar que sentir. Entonces, en ese sentido, el escenario político electoral venezolano hoy en día está completamente polarizado. Indistintamente de que existan 10 ofertas, desde el punto de vista opositor, está polarizado en una sola. Y el chavismo logra, desde ese punto de vista, puede polarizar la elección, y ese es uno de las consecuencias que sirve para que Nicolás Maduro haya logrado subir en los estudios de opinión, como se viene viendo en los últimos días. Es una subida de 6-7%, pero con un techo del 30%, mientras que el candidato Edmundo González Urrutia tiene un reconocimiento social entre el 50 y el 55%, es decir, falta 45% de la sociedad que lo conozca, lo que indica que no tiene techo, por lo menos hasta el momento. Esa es la diferencia entre los dos sectores que polarizan el comportamiento político electoral de Venezuela hoy. Esa es la oferta electoral que tiene Venezuela. Esos son los candidatos, la oferta es otra cosa. Hay dos toletes, ¿no? Esos son los candidatos. Okay. La oferta es otra cosa. La oferta de Nicolás Maduro pues tiene que ver con la continuidad del esquema del legado del expresidente Chávez y algunos parámetros, incluso en las últimas alocuciones en las que ha intervenido, ofreciendo algunos milagros, ¿no? Diciendo que él sabe cuál es el milagro que viene para Venezuela en términos económicos, más allá de propuestas concretas. Por otro lado, el plan Venezuela Llena de Gracia, que es la oferta básicamente opositora que logra polarizar la elección, pues tiene un conjunto de privatizaciones, habla abiertamente de las debilidades que tiene el sector público en Venezuela, cuáles son las privatizaciones que deben hacerse, los criterios establecidos para adelantar en temas educativos, las necesidades de financiamiento que tiene Venezuela y fundamentalmente la necesidad de generar trabajo para evitar la dependencia a la que hemos estado, digamos, en la que hemos vivido, no en los últimos 25, yo diría en los últimos 60 años en Venezuela. Comentabas allí un poco porcentajes de reconocimiento de lo que es a nivel público del candidato que representa al sector opositor acá en Venezuela. ¿Qué efectos traería esto para el momento de la elección, cuando además que hay otra persona que está en la palestra, que está visibilizándose, que es dueña de la campaña prácticamente? Se trata de María Corina Machado. ¿Cómo entonces, qué efectos le traería la imagen de María Corina Machado a la imagen del candidato formal que está en el boletón electoral? El candidato que está Edmundo. Pero mira, Nicolás Maduro tiene un 98% de reconocimiento, es decir, 98% de los venezolanos saben quién es Nicolás Maduro, pero tiene un 22-23% de apoyo popular. Hoy, el candidato Edmundo González Urrutia está entre el 50 y el 55% de reconocimiento, es decir, 55% de los venezolanos saben quién es Edmundo González Urrutia, pero 96% sabe quién es María Corina Machado. Entonces, en términos de desarrollo de campaña ha sido bastante atípico porque hay una transferencia de liderazgo o un endoso electoral, que es como comúnmente se conoce, que hasta este momento viene siendo efectivo. Es decir, bien raro, poco visto en la esfera pública mundial que exista la posibilidad de endosar votos de esta manera. En todo caso, en Venezuela lo hemos visto 2 veces. Lo vimos
ante la situación sobrevenida con el expresidente Chávez, que básicamente en una locución nacional expresa a sus seguidores votar por Nicolás Maduro, y ese endoso fue efectivo. Nicolás Maduro ganó la presidencia de la República, y en este momento pues se ve el mismo comportamiento del otro lado de la película, es decir, del lado opositor. ¿No habrá confusión para el elector cuando ve en el tarjetón electoral que María Corina no está en el tarjetón electoral, pero sí aparece candidato que es formal? ¿Cómo manejar esas circunstancias? Bueno, ese es trabajo de los actores políticos, es decir... ¿Están claros los venezolanos en que la inhabilitada no va a estar en el tarjetón electoral? Sí, por supuesto que están tan claros que en el escenario previo, que es el que abre las posibilidades de repolarizar el país en este momento, es decir, en la primaria, fueron a votar por María Corina Machado sabiendo que estaba inhabilitada. ¿Sí? En buena medida, todo lo que está pasando tiene base en esa situación. Es decir, si la primaria como centro o digamos como nuevo eje articulador de la política, no por el hecho de la primaria en sí, sino por la característica legitimadora que tuvo. Es decir, todos los actores políticos de oposición, excepto María Corina Machado y un par más, fueron a la primaria, creando un centro de equilibrio. ¿Por qué? Porque a partir del 2018, la legitimidad de todos los actores políticos en este país quedó cuestionada. Queda cuestionado Nicolás Maduro en el mismo momento que Henry Falcón y Javier Bertucci cuestionaron los resultados electorales y no los reconocieron. ¿Pero por qué lo cuestionan? ¿Por qué siempre hablan de un CNE que genera fraude cuando pierden? Pero cuando ganan el CNE sí funciona. ¿Por qué ese cuestionamiento todavía persiste en Venezuela? Que hay varias cosas que tener en cuenta ahí con el Consejo Nacional Electoral. Uno, la modificación de los centros electorales o con lo que conocemos como arquitectura electoral en los últimos 6 años, y la primera pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? ¿Para qué modificas el 35% de la arquitectura electoral del país? ¿Con qué fines? Y además la modificas de modo administrativo, sin consultar a las partes, sin tener la comisión política del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si hay una modificación lo suficientemente robusta, estamos hablando del 35% de los centros que han modificado, es decir, centros grandes de 6, 7, 8, 10 y en algunos momentos en Venezuela hasta 16 mesas los redujeron y crearon centros de 1, 2 y 3 mesas expandiendo la geografía electoral del país. ¿Cuál es el fin? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse, es decir, cuestionamientos para hacer al Consejo Nacional Electoral, por supuesto que hay. Y es una conversación que creo que ya debe darse sin tabú. No es sobre la base de la propaganda de que, bueno, cuando ganan sí les conviene y cuando no ganan, entonces no les conviene. No, hay temas que hay que discutir abiertamente. Pero cuando ganan no lo discuten, esos temas. Por supuesto que lo discuten, por supuesto que lo han discutido. Sí. Pero no lo hacen público, no se quejan. Pero por supuesto que lo hacen. Toman su cargo, lo asumen. Claro, tienen que asumir sus cargos. Y además, en algunos casos incluso no los han asumido, como en el caso de la gobernación del Zulia. Pero saliéndonos de la discusión dicotómica, cuando te conviene sí, pero cuando no te conviene no, y entrando un poco más a la discusión en profundidad, sí hay que revisar el comportamiento del Consejo Nacional Electoral. Más allá de que estés de acuerdo con el gobierno o no. O sea, la primera pregunta que hay que hacerse realmente es, ¿plenamente institucional el Consejo Nacional Electoral? La respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque lo primero que te encuentras entre los rectores es que tienes 3 que se hacen llamar chavistas y tienes 2 que se hacen llamar opositores, y eso no está bien. ¿Por qué lo defines así, que se hacen llamar chavistas Porque así se califican, es decir, fueron militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente actual del Consejo Nacional Electoral, y 2, por hablar de uno de los 3, y los otros 2 opositores también han sido parte de las filas de los partidos políticos, eso no está bien. Pero eso no es positivo para el país. No, por supuesto que no. Yo creo que todos los venezolanos, una institución. Pero de alguna u otra manera, todo venezolano elector tiene una tendencia política. Muy bien, que la tengamos. No tiene que aspirar a esos cargos en el CNE, por ejemplo, porque tiene una tendencia política. No, porque pierde el carácter institucional. Cuando usted tiene una parcialidad política, entonces usted va a trabajar en función de su parcialidad política, no en función del fortalecimiento de la institución, que es básicamente el problema general que tenemos los venezolanos. Las instituciones no diseñan políticas públicas en función de las necesidades de los venezolanos, sino en función de las necesidades de sus parcialidades políticas. Ahí arranca todo el problema que nosotros tenemos. Más allá de las tendencias, afinidades o lo que tú quieras asumir como propio, en la acción o en la posición política, las instituciones se hicieron para funcionar de otra manera, para que responda a todas las parcialidades políticas sin sesgos y que podamos construir una sociedad plural.
Pero si tú desde una institución, entonces tienes 3 que se hacen llamar chavistas y 2 que se hacen llamar opositores, allí no hay institucionalidad, hay acuerdo político por encima de las instituciones y es el segundo problema que tenemos los venezolanos. Pero si hay criterios personales, si hay acciones que te dan a conocer que definitivamente tú vas a trabajar por un país, por un conglomerado, independientemente de la tendencia política, creo que no interesa mucho que seas chavista u opositor, si estás claro en el objetivo y en la competencia que te asignaron en ese ente público. Eso debería ser, pero no existe, no pasa. Es decir, sí existe, hay entes que trabajan en función de toda la colectividad. Nómbreme uno. Hay alcaldías, hay gobernaciones que Dígame yo veo que de alguna u otra manera sesgo. la alcaldía de Iribarren atiende a todos por igual, es lo que yo observo como ciudadana. La verdad es que no. Más que como periodista. La verdad es que no. ¿Sabe por qué? Porque presupuestariamente la alcaldía del municipio de Iribarren no tiene la posibilidad de atenderlo a todos por igual. Ese es el primer sesgo que tiene. Pero es una encuesta. Yo he entrevistado a muchos beneficiarios de la alcaldía de Iribarren, por mencionar un nombre y con mucho respeto pues se menciona acá en este podcast, ¿no? Y definitivamente uno percibe que unos son aliados a la revolución bolivariana, como la llaman, ¿no? Y otros son aliados o creen en la oposición, igualmente reciben el beneficio de la alcaldía de Iribarren. Podemos hacer a nivel un ejercicio social. Con el 1 por 10 del buen gobierno, por ejemplo, se ha demostrado que se ha atendido una gran cantidad de casos. ¿Dónde puedo ver esa evidencia? Porque usted bueno, me dice que se ha demostrado, en el comando, hay un comando evidencia. acá en Iribarren que queda en la Venezuela con 30. Ahí están todas las estadísticas y datos. ¿Quién maneja esa información? Revisa, bueno, por supuesto que lo manejan las autoridades. ¿Y por qué si es una información de la alcaldía del municipio de Iribarren no es pública? Yo no puedo acceder Claro que sí, a ella, revisa notas de prensa, revisa las si pautas es pública, mediáticas. yo pudiera ir a la institución Por supuesto. y poder decir, mira, yo necesito que ustedes me den las estadísticas del 1 por 10 más básico más IVA para que ustedes atiendan a las comunidades necesitando el 70% del presupuesto del municipio, cuando este municipio tiene problemas estructurales serios, por lo menos agua. Entonces, ¿por qué hay un sesgo? ¿Por qué le digo que no se atiende a todo el mundo por igual? Porque si tú tienes problemas estructurales, teniendo ¿Has hecho la encuesta al respecto, Dorian? Voy hacia allá. Teniendo que Barquisimeto es 3 cosas desde el punto de vista económico. Tiene 3 zonas industriales, que en algún momento fueron las zonas industriales de punto intermedio y encuentro en el país. Tienes un componente empresarial en esta parte de la ciudad y tienes un componente comercial que básicamente es el 35% de la huella de este municipio. Tienes poco más de 2.700.000 personas acá, pero tienes un presupuesto que se reconduce desde hace por lo menos 20 años. En principio hay un sesgo, ¿por qué? Porque los recursos son escasos y no dan para atender a todos por igual. Eso que dice el presidente de la República y también muchas autoridades. Permítame terminar para redondear la idea. Entonces, adelante. Si tú tienes un problema estructural, por ejemplo, de agua, que además el problema estructural de agua termina afectando la capacidad del municipio de generar empleo, ¿dónde está la política para recuperar el servicio de agua? Porque vemos el agua solamente como un servicio, o como muchos dicen por ahí, el vital líquido, que me da una cosa cada vez que alguien lo dice de esa manera. No que está mal, me parece que es un cliché. Entonces, tienes un problema de agua que afecta directamente a la generación de empleo de tu municipio, pero destinas el 70% del presupuesto que tienes en el municipio para ayudas sociales. Dígame si ahí hay balance. Dígame si hay una construcción de la política pública dirigida a mejorar el municipio o dirigida a beneficiar personas que tienen parcialidades. Dorian, puedo llamarte Dorian, ¿verdad? Claro, por supuesto. Mira, Dorian, pero tú no crees en la inversión social, en lo importante que es la inversión social Sí. para que un país crezca y para que el capital social aumente en una nación. Sí, yo por supuesto, la inversión social es necesaria, pero si tú no inviertes en la estructura, es decir, en las formas estructurales del municipio, creas dependencia. Es decir, ¿cuántas veces es necesario que una alcaldía apoye a una persona en el año? ¿Cuántas veces es necesario? ¿O cuántas veces es suficiente? Esos son temas que tenemos que empezar a abordar nosotros los venezolanos, porque yo no estoy en contra de la inversión social. En lo que sí estoy en contra es que la inversión social sea el eje transversal de la gestión pública. Y dejas de ver todos los otros problemas que tenemos como sociedad, que son estructurales, agua, en el caso del municipio, que debería atender con un poco más de fortaleza el tema del agua, más allá de mandar cisternas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que el sesgo no lo estoy poniendo yo, el sesgo lo ponen las instituciones. Si tú tienes 70% del presupuesto que tienes, más la recaudación para la inversión social, y no estás haciendo nada por el tema estructural, que además el tema estructural, como bien te acabo de explicar, agua tiene impacto en el empleo directo. Entonces, Y en la hay un calidad de desbalance. vida también, en la calidad de Pero vida por supuesto. directamente. Entonces,
¿Cuál es la premisa aquí? Dar calidad de vida a partir de lo que podamos entregar como inversión social desde las instituciones o generar las políticas que necesitamos para generar empleo, reducir la dependencia y aumentar los niveles de productividad del municipio. Ahora bien, te pregunto, en su momento el comandante Hugo Chávez, cuando era presidente de la República, él tenía como una consigna bien particular, que era la inversión social. De hecho, era como su representación, era su imagen, era la etiqueta que tenía el presidente Hugo Chávez y era lo que le daba los votos. Tuve la oportunidad como periodista de acudir a ciertas conferencias dictadas por reconocidos politólogos que directamente estaban, digamos, con una tendencia política de oposición bastante respetable, porque era una tendencia política afianzada con sus análisis y con sus trabajos. Y él les decía a grupos de opositores, manifestaba en su oportunidad que difícilmente la oposición podía alcanzar los niveles de popularidad, los niveles de apoyo, los niveles de poder que tenía en ese momento el presidente Hugo Chávez, porque no manejaban una agenda social, porque estaban empeñados en lo que era una agenda política. Entonces, ¿qué tan malo o qué tan bueno es trabajar una agenda social que sea la prioridad en una gestión enfocada en la inversión social? Vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Categorías bueno y malo, para dicotomizarle, hacerlo sencillo. Era bueno en el momento en que Venezuela recibía los ingresos petroleros que recibía y la cantidad de barriles de petróleo que vendía. ¿Depende de los escenarios entonces? Estamos hablando que Venezuela en algún momento llegó a tener... Venezuela es un país que tiene entre 70 a 72 mil comunidades. En los tiempos del expresidente Chávez construyeron 64 mil consejos comunales. Una cobertura del 96%, ahí radica la base de poder que usted me está describiendo en su pregunta. Pero esos 64 mil consejos comunales recibieron recursos, N cantidad, sobre la base de la inversión social, que bastante se jactaba el expresidente Chávez. Pero le cuento algo, ahora no llegan a 18 mil consejos comunales. Se acabaron los planes de inversión. Sí. ¿Y sabe por qué se acabaron? Porque nunca se previó que toda esa inversión social que se estaba haciendo no tenía continuidad. No era una política pública. Eran dádivas. Era la manera de mantener contenta a la organización social. Pero Nicolás Maduro, siguiendo la secuencia, agarra y dice, no podemos mantener los consejos comunales porque no tenemos la misma condición económica que disfrutó el expresidente Chávez producto de la renta petrolera, y convirtió la organización social, que era la base del poder, una base, esa organización social financiada con el dinero del petróleo, pero allí no había continuidad. Nicolás Maduro corporativiza la organización social y la convierte en una tarjeta y le quitó todos los incentivos a la organización social de mantenerse. Vaya a ver en este momento si los consejos comunales o los CLAP, o como los quieran llamar en este momento, tienen la misma contundencia que tenían hace 15 años. ¿Y sabe por qué no la tienen? Porque no hay dinero para regalar. Usted cataloga entonces que esa organización, esa fuerza de organización social que ha venido construyendo el proceso de la Revolución Bolivariana es financiada, el CLAC, claro, los consejos comunales, totalmente, las comunas, organizaciones populares, la organización de mujeres, todo recursos. Eso. Todos los recursos posibles. Pero aún existen. ¿Y dónde está la continuidad de esos recursos? Porque si hacemos una auditoría hoy en día, vamos a encontrar cosas. Entonces, el problema no es que haya organización social o que se financie la organización social. El problema no es ese. El problema es que nadie rinde cuentas. Y a la hora de la verdad, en palabras del exdiputado Diosdado Cabello, que en algún momento llegó a decir que se invirtieron cerca de 250 mil millones de dólares en la inversión social. Mire, 250 mil millones de dólares hoy en día es el Producto Interno Bruto de por lo menos 7 naciones en América Latina. 7 naciones en América Latina en conjunto producen esa cantidad de dinero. Y eso se invirtió socialmente en Venezuela por 10 años. Vamos a pasear la mirada por esa inversión. Solamente la inversión social, no estoy hablando de la infraestructura, que es otro cuento. Solo la inversión social. Vamos a pasear la mirada un poco sobre esa inversión social y vamos a preguntarnos qué pasó. Y vamos a preguntarles a quienes han tenido responsabilidades de dirección en el país, ¿qué pasó? Y vamos a encontrar cosas. ¿Qué opina Dorian de una gestión humanista? Para mí la gestión no es ni humanista, ni es de derecha, ni es de izquierda. Esas son maneras de desvirtuar lo que es una política pública. Una política pública debe responder a las necesidades de las personas, en términos sociales, en términos estructurales, en términos económicos, en términos políticos.
empezar a colocar, bien el que lo haga, el que le quiera poner apellido de humanista o capitalista a la gestión pública. Yo prefiero ser más abstracto para entrar en los términos concretos. Una política pública responde a una cantidad de necesidades. En la medida que esa política pública responda a esa necesidad, esa política pública es eficiente. Independientemente que sea capitalismo o socialismo. Usted puede ser lo que usted quiera. Cada quien el que nos ve puede ser lo que quiera. Pero ya es empezar a ponerle apellidos a las cosas con el ánimo de levantar banderas políticas para definir si una gestión pública es buena es porque es humanista, que invirtió 250 mil millones de dólares en inversión social que hoy no podemos auditar. Eso no es eficiente. O en otras sociedades en las que no hay la inversión social que se ha dado en Venezuela, pero tienen desarrollos estructurales que permiten otras cosas, pero tampoco las podemos auditar. Entonces, bien el que le quiera poner apellido humanista, capitalista, liberal, neoliberal, comunista, una política pública. Pero una política pública no tiene nada de eso, ni de humanista, ni de capitalista, ni nada de eso. ¿Usted cómo se identifica? ¿Capitalista, socialista? Yo soy politólogo, yo conozco todas las tendencias. Es difícil que podamos entrar en una discusión con esas características porque precisamente por salirme del tema doctrinario es que puedo analizar y puedo decir las cosas con un poco más de franqueza. Y con transparencia y equilibrio, ¿no? Que es lo que se busca además a la hora de opinar y a la hora de manifestar. Por lo menos sobre la base del conocimiento. Y una opinión, por supuesto, sustentada, como usted la manifestaba, técnica, en la lectura, en la investigación, en las estadísticas, en las encuestas realizadas. ¿Qué tan confiables son las encuestas hoy en día en este escenario electoral? ¿Cómo las has visualizado, Dorian? En Venezuela, las principales encuestadoras, tengo que decir, yo siempre he escuchado que se compran encuestas por allí los políticos. Eso es verdad, son Dorian. Los apellidos. Esos son los apellidos que les ponen a las cosas. Mira, los encuestadores tradicionales, por llamarlos de alguna manera, Datincorp, Data Analysis, Consultores 21, incluso el profesor Seijas, que no recuerdo, se me escapa el nombre en este momento de su encuestador. Son encuestadores muy rigurosos. Ahí hay rigor estadístico. He podido trabajar con cada uno de ellos. Y ahí hay bastante rigor estadístico. En donde no hay rigor es en las campañas políticas, ¿sí? Ok, si Luis Vicente León, como en los últimos días, sale y dice, bueno, mira, es que sí, no podemos comparar las marchas de Enrique Capriles Radonsky con las marchas de María Corina Machado. Por supuesto que está diciendo la verdad. El problema es que me está comparando dos contextos disímiles. Pero él no está mintiendo. Cada quien agarra allí y dice lo que mejor le parezca. Encuestas nuevas, encuestadoras nuevas, por ejemplo, DataViva o ICT, leí una ayer, que desconozco, no conozco su rigurosidad porque además no publican una ficha. Es difícil hacer la evaluación de esos estudios porque ni siquiera publican una ficha técnica que te permita tener una idea de cuál es el criterio que utilizan para encuestas. Pregunta y respuesta, porcentaje. Fotos. Okay. Maduro tanto, el otro tanto, el otro tanto. Las demás encuestadoras publican el estudio con su ficha técnica y tú puedes empezar a contrastar a partir de eso. Sí, para mí, ¿qué es clave en un estudio de opinión? Que tenga una ficha técnica seria, que corresponda a y que tú puedas evaluar a partir de eso. Una encuesta que simplemente me muestre una foto en las redes sociales y que me diga, mira, es que nosotros encontramos esto, pero que no me publique el estudio completo y que además que no publique el estudio completo, no publique la ficha técnica, por supuesto que la voy a cuestionar. No es confiable. No, para mí no. ¿Y qué dicen las encuestas hoy en día en tu que la análisis y estudios? Que la participación puede estar por encima del 60-65%. ¿No hay abstención? La abstención en Venezuela estructural es alrededor del 20%. El mejor escenario de participación que ha tenido el país estuvo entre el 2010 y 2012 del 80%, es decir, que tenemos un 20% de abstención estructural y en los últimos años tenemos índices entre el 25 y el 35%, del 40% de abstención coyuntural, que más o menos pasa dependiendo si es un escenario presidencial o si es un escenario regional o si es un escenario municipal, los niveles de abstención, pero los niveles en las presidenciales, normalmente los niveles de abstención se reducen precisamente por la cantidad de expectativas que se generan. Para esta oportunidad, ¿cómo lo Según lo que estoy viendo, comparando todos los estudios de opinión, dentro y fuera, a los que he podido tener acceso y con algunos de afuera que he colaborado, la participación está subiendo. En la medida en la que la participación sube, por supuesto que vamos a ver cambios en el escenario. Los venezolanos, pareciera que hay una expectativa distinta con respecto incluso las campañas se parecen mucho, pero las apuestas no tanto. Se pareciera que esto se está convirtiendo en una campaña un poco más auditiva. Y más adelante podemos abordar. Más auditiva, una campaña más auditiva. Sí. ¿A qué estrategia te refieres cuando hablamos de una campaña auditiva? Que es bien interesante que cuando pasa María Corina Machado,
por las calles, la gente no tiene un papelito para entregarle. ¿Y qué le va a pedir a María Corina Machado? Exactamente. ¿Qué ayuda puede darle María Corina Machado a una ciudadana? Exactamente. Es decir, pareciera que la están escuchando, porque dentro de su oferta no está regalar o dar dádivas, ¿sí? Y lo ha dicho abiertamente. Distinto cuando ves a Nicolás Maduro. ¿Y qué oferta la candidata inhabilitada? Oferta la posibilidad de reestructurar la macroeconomía inicialmente, que es la receta que inhabilitada, ¿puede ofrecer? Sí, por supuesto, puede tener un punto de vista. ¿O son esperanzas frustradas? ¿No serán esperanzas frustradas que está ella ofreciendo? Esperanzas frustradas, pero allí hay elementos que hay que discutir en el país. Es decir, recuperar macroeconómicamente el país es algo que hay que discutirlo. El equilibrar las cuentas del Estado es algo que hay que discutirlo y que hay que hacerlo. Porque además, si comparamos la gestión, por lo menos desde el punto de vista económico del último año de Nicolás Maduro, hay unas cuestiones allí. Es decir, han reducido el gasto público, por supuesto que saben lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, ahí hay similitudes, ¿sí? Pero eso es algo que hay que discutir abiertamente. Por ejemplo, ¿por qué se mantiene el dólar en 40 bolívares? Bueno, porque está inyectando... El paralelo. Ajá. Porque está no se mantiene en 40, está por subir, cada vez ahí se ve... Ajá, viene en el último año subió 17%, en los últimos 6 meses ha subido 17%, pero ¿por qué se mantiene en ese precio? Bueno, porque está inyectando 112, 120 millones de dólares semanales en las mesas de cambio para mantener ese dólar. Eso es ficticio. Es decir, hay discusiones que tenemos que dar y hay decisiones que se tienen que tomar. Y ahí hay similitudes que Nicolás Maduro no las ofrece en campaña, pero que lo viene haciendo, es decir, viene recortando el gasto público. Que María Corina Machado sí las habla abiertamente y que se expresan hoy en la candidatura del señor González Urrutia. Pero sí, ciertamente tenemos que hablar de todo eso. Yo lo que creo es que tenemos que avanzar como sociedad a poder discutir sobre temas económicos, políticos y sociales fuera de las consignas. Porque el problema de las consignas es que entonces el que tiene la mejor consigna es el que gana. No, yo no quiero seguir viviendo en un país de consignas. El que tenga el mejor marketing gana, Dorian. Por supuesto. Entonces yo quiero más bien entrar en los términos, en las profundidades de los temas, en los que hay que hablar y que progresivamente lo entendamos de esa manera. Sí, comentabas esa discusión que hay que darse, sobre todo en el tema económico, pero vemos a unos empresarios que en alguna oportunidad pues se percibían como, no digamos aliados, sino como de tendencias opositoras, hoy por hoy están junto al presidente de la República, Nicolás Maduro. Entendemos que a lo mejor no es por la tendencia política, seguramente que es por la preocupación que tienen por mejorar su condición como empresario, como industrial, incluso como emprendedor, ¿no? Y por supuesto ajustándose a las normas, porque quieran o no, les guste o no, el presidente de la República, Nicolás Maduro, el gobierno nacional, es el que dictamina las directrices y normas para que tú como empresario o empresaria puedas surgir en el país. ¿Cómo evalúas tú esa alianza, por llamarla de esa manera, ¿no? O ese trabajo en equipo que incluso lo han declarado públicamente en cadenas nacionales entre el empresario privado y el gobierno nacional, entre Fedecámaras y el gobierno bolivariano, cuando en un momento conocimos un Fedecámaras que estaba abiertamente a hacer campaña en contra del gobierno y a ver qué estrategia usaba para tumbar en su momento al presidente de la República, Hugo Chávez Frías? Fuera de las consignas, ¿cuál es la necesidad de una alianza público-privada? Bueno, tenemos unos temas estructurales que resolver y que los primeros afectados son los empresarios. Y que además la construcción del presupuesto nacional, que de hecho hay una propaganda en redes sociales estos días que dice que el 48% de los ingresos de la nación son vía impuestos. ¿Cómo se traduce eso para el empresario? Más o menos un 40% de sus ingresos brutos. Eso no existe en ningún país. ¿Cuál es la necesidad entonces de acercarse de los sectores industriales y empresariales del país a la coalición de poder que hoy dirige Nicolás Maduro? Precisamente para hablar de esos impuestos. Porque el problema entonces inicial es que le cobran una cantidad de impuestos muy alto a unos, pero a otros no le cobran impuestos. Es decir... ¿Lo certifica, Dorian? Te lo aseguro. Es decir, a todos los venezolanos no nos cobran impuestos. Esa es una verdad. Nosotros no tenemos política fiscal. ¿Qué reclama entonces en este acercamiento los sectores empresariales? Y se lo digo porque mucho de mi trabajo aquí es trabajar con círculos empresariales desde el punto de vista del mercadeo, pero conozco muy bien la situación que tienen en este momento. Entonces, ¿por qué el empresario tiene que pagar más? Bueno, porque hay un sesgo ideológico, porque los ricos tienen que pagar más. Pero resulta que este país... ¿Los ricos están pagando más actualmente en el país? Totalmente. El empresario, el industrial está pagando mucho más impuestos
Vamos a preguntar si todos los que trabajan en la economía informal, en el centro, pagan impuestos. ¿Eso está bien? No. ¿Allá hay socialismo? No. ¿Es una sociedad con equidad? No. Porque la idea es que ¿es todos desarrollo? paguemos menos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de buscar una alianza de los sectores privados? Precisamente para tratar de establecer condiciones que le permitan seguir produciendo en el país. Si hablamos, por ejemplo, del circuito agroindustrial, que es en donde está la huella agrícola de este país, se ha reducido cerca de un 15% en los últimos 2 años. ¿Sabe por qué? Porque la baja del consumo del país impide que los niveles de producción de los distintos rubros agrícolas se mantengan. Entonces el agricultor empieza a reducir la cantidad de hectáreas que siembra. ¿Por qué? Porque pierde su cosecha. Hay una cadena allí que siempre se ha manifestado, ¿no? Se ha cuestionado. Esa cadena de producción, que la cosecha, la siembra, ya cuando se llega al cliente final, al consumidor final, pues unos precios exorbitantes. Y es lo que está ocurriendo actualmente. Pues sí, tú altos la puedes precios criticar, en alimentación. las podemos criticar mucho, pero funciona. Hay una cadena allí que está perturbando al agricultor, al que siembra la tierra. Sí hay que buscar la manera de hacerla más eficiente, pero funciona. ¿Funciona en qué sentido? Vamos a hablar del último tema que armaron en las redes sociales, que fue el queso. Que alguien salía por allá en Barinas y decía, el queso cuesta 1.5, no sé cuánto aquí en Barinas, pero en Caracas cuesta 4, y 5, y 6, y 7 dólares. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué esta persona que está haciendo esta denuncia no busca sus camiones, va desde Caracas hasta Barinas, traslada el queso de vuelta, o busca los intermediarios, entiende los costos operativos que eso tiene, más lo que pasa en las alcabalas, más lo que la pérdida que tiene el queso cuando se traslada, que pierde agua y pierde queso, y asume esas pérdidas, y que después que haga su cuenta de sus costos operativos, hable del precio del queso. Sí tenemos que buscar efectivamente el queso está caro, va a decir, que haya mecanismos más eficientes y que para que impacten en menor medida a la población. Pero no podemos seguir dando la discusión sobre la base de supuestos que son inútiles. Además que son comentarios de los que llaman influyentes, ¿no? En las redes sociales que se hacen virales, eso que generan tú leíste en mis redes sociales, que yo le digo los analistas. Bueno, es un término que me llamó la atención. Esos son los analistas que salen, te muestran una cara de la película, no te muestran un dato intermedio, no te dicen cuánto cuesta una cadena de distribución, una cadena de producción, sino que ellos salen con una hoja y te dicen, oye, qué mal esto. Esto el queso no está debe caro, ser, el queso está caro, pero no entienden lo que es un sistema. Eso es lo que llamas tú, bueno, lo que se define como los analistas. Exacto, ¿no? Cuídense de esa gente, por favor, de verdad estar viendo a esa gente. ¿Hay influencers que se pueden calificar así, Sí, Dorian? por supuesto. Es Una persona que utiliza cada quien que utilice sus redes sociales como quiera, muy chévere. Pero usted que consume información y que va a buscar información en los influencers, en las redes sociales, y usted ve que esa persona empieza a lanzar consignas y a decir que esto está mal, sin explicar un poco en profundidad cuáles son los condicionamientos y elementos que tiene ese tema, téngale miedo a esa gente. Aléjese de ahí. Salgan lo más rápido que puedan de ese perfil, porque ese perfil no le va a entregar nada a usted, que usted lo pueda utilizar de forma racional. Lo que le va a entregar es un poco de consignas para que usted salga a repetirlas como loro, y eso no está bien. Así no podemos seguir llevando a la sociedad venezolana. Además que las opiniones deben estar fundamentadas hasta en investigaciones científicas, aplicar el método científico no tan allá, para poder determinar una opinión contundente, una ¿sí? Decisión, una acción que mueva a la gente, pero que tenga una base legal o científica para que sea validada y que sea entendida además por la colectividad, y que no genere esos rumores, que a veces los rumores son los que perturban incluso el accionar, el desarrollo de un país. Sí, totalmente. A lo mejor no llegar a la base científica, ¿no? No todos se van a dedicar. Es extremista hacerlo, ¿no? Como yo me dedico a estudiar esto, ¿no? No lo podemos pedir a todo el mundo. Pero sí por lo menos a tener una idea bastante las fuentes reales, las fuentes oficiales. Verificar cuáles son las fuentes, de dónde están saliendo esos gritos y esas consignas, y si eso tiene asidero en la realidad. No dejarse llevar. Exacto. Por esos comentarios que usted lo ve gritando mucho allí en las redes sociales, aléjese de ahí. Eso no sirve. ¿Por qué le ha costado tanto a la oposición cambiar el gobierno actual, el modelo de gobierno venezolano? Bueno, el modelo ¿Qué estrategia está fallando? El modelo de Venezuela es más o menos el mismo. Pero me refiero al socialismo, me refiero al proyecto bolivariano. ¿Por qué les ha costado tanto? Pero es que me estás diferenciando dos cosas que no son diferentes. Es decir, el proyecto socialdemócrata de Acción Democrática es más o menos la misma base. Es la inversión social, cerca del 50% en aquel momento. La inversión social se hacía sobre la base de programas sociales. Yo estudiaba primaria cuando eso existía, y habían los pantaloncitos que te daban y los bolsitos, y te daban programas de alimentación en las escuelas, y
¿Qué hizo el chavismo? Agarró esos programas, los readecuó, desarrolló algunos criterios a partir de ellos y los puso a rodar. Eso siempre ha existido en Venezuela, programas sociales, es decir, no ha habido una política distinta. Que los actores pugnan, más o menos con la misma base, ¿no?, ideológica, socialdemócratas todos, de la izquierda a la extrema izquierda. ¿Todos son chavistas entonces, Dorian? No, izquierda, una cosa es la socialdemocracia. Me preocupa eso. No, una cosa es la socialdemocracia, porque además el chavismo se construye con la disidencia de Acción Democrática de COPEI. El chavismo no bajó de las matas de coco. Se construye sobre la base de las disidencias de Acción Democrática y de COPEI, y además de la reunificación que logró Chávez. Hasta el llamado chiripero, creo yo, que tomó algo de allí. También, es que la base venezolana siempre ha sido de izquierda, socialdemócrata. Aquí nunca ha habido derecha, eso no es verdad. Eso es parte del discurso, de la retórica. ¿No hay derecha en Venezuela? Como Colombia, no. En Colombia sí te puedo decir que hay una oligarquía de derecha. En Venezuela no hay derecha. ¿Y sabe por qué? Porque todas las personas que han hecho mucho dinero en este país, todas lo hicieron a la sombra del Estado. Todos han sido de mentalidad socialdemócrata. Entonces, decir que en Venezuela hay una derecha, oye, chévere para el que lo quiera comprar, pero yo sé que no. Todas las grandes familias, eso que le decían los amos del Valle, y que fueron muy criticados en el contexto del expresidente Chávez, pero hoy son buscados por la administración Maduro para generar alianzas, las paradojas de este país. ¿Qué tal es positivo o negativo eso? Buscar esas alianzas. Ese es el país al que deberían, pero que no sea espasmódico, ¿no? Que no sea solamente para la foto, para el discurso, y aquí estamos y no sé qué, no, sino que hay acciones concretas a partir de eso, y que además esas acciones concretas las podamos seguir y las podamos evaluar. Que se materialicen y que se sientan además. Claro, y que además se puedan revisar, se puede evaluar. De manera que se diga, mira, este alcance de esto estuvo bueno, esto no tanto, esto hay que cambiarlo, pero no puede ser simplemente el discurso y la foto, por favor. Dorian llama a que participemos a votar el próximo 28 de julio. Totalmente. Como politólogo. Siempre. ¿Qué mensaje le das a los electores, independientemente de la tendencia política, en este escenario actual venezolano previo a unas elecciones presidenciales? Es difícil no salir con una consigna. Bueno, pero bienvenida a la consigna, si lo dicen no hay problema, estamos en confianza. Yo creo que una buena manera de que usted decida por quién votar es que usted vea su entorno, lo que tiene usted allí en su casa. Un buen indicador sería abrir la nevera de su casa. La nevera de su casa no le va a mentir. Ella le va a decir lo que usted puede o no puede. Y compare esa nevera que usted tiene hoy en día con la nevera que tenía hace 10 años o 15, y cómo estaba esa nevera. Vaya, vea, antes de ir a votar, que vayan y vean su nevera. ¿Y qué modelo tiene de nevera, además? A lo mejor también, porque si la puede cambiar, buenísimo. Vaya, abra la nevera y la ve, antes de salir a votar, porque ella no le va a mentir. La nevera no le va a salir con un discurso, le va a exponer su cruda realidad o su buena realidad. Vaya, abra la nevera antes de ir a votar. Creo que eso es lo que me sale en este momento, para no ponerme ni consignero y para no irme al extremo. Pero sí hay que participar, hay que ejercer ese derecho político, ciudadano, de ir a votar el 28 de julio. Siempre. He sido muy criticado en otros contextos precisamente por llamar a la participación, pero realmente me interesa muy poco. Siempre voy a llamar a las personas a que participen. Muy bien, entonces, Dorian, gracias por haber estado acá en este podcast Latina, Análisis Electoral, Voto por Venezuela. Seguimos compartiendo más información y, por supuesto, en esta nutrida conversación entre estadísticas, comentarios. Y bueno, Dorian, difícilmente te hemos sacado una consigna directa, pero sí más o menos conocemos tu espacio político y te respetamos, además desde Latina TV y, por supuesto, todo el grupo Latina Medios. Y en este caso de Venezuela, en esa preocupación, retomo otra vez el tema del CNE. Independientemente de lo manejen chavistas, opositores, son ciudadanos que fueron electos porque cumplieron una serie de requisitos curriculares, de experiencias, entre otros aspectos para ser ahí rector del CNE. Pero vimos como en este proceso electoral se generó un decreto, ¿no? Un decreto de respeto, un documento para que tuvo que ser firmado por los candidatos que están oficiales a disputarse la presidencia de la República, esa resolución para el respeto a los resultados electorales. ¿Qué lectura política le podemos dar a ese decreto, esa resolución, cuando hay unas normas legales que establecen claramente que independientemente del resultado que se dé, hay que respetar esa decisión del pueblo? Sí, bueno, creo que ya diste la respuesta. Sí, hay un cronograma establecido con una cantidad de pasos
Hay unas normas establecidas, la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela tiene por lo menos desde el 2009 operando, es decir, ya tiene varias elecciones encima, donde no había sido necesario esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la discrecionalidad de la que conversábamos anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué el CNE? La primera pregunta lógica que hay que hacerse es ¿por qué el CNE tiene la necesidad de emitir una resolución para buscar unas firmas? Y que tiene sanciones, creo, si no me equivoco. Exacto, sí. ¿Qué necesidad hay? Ahí empezamos a ver sesgos. ¿Por qué? Porque ya tienes un conjunto, un protocolo legal que dirige las elecciones de este país y que se instrumentaliza desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué necesidad tienes de crear una resolución? ¿Para llamar a qué o ¿Será quién? para evitar disturbios, para evitar desestabilización del país, eso no va a evitar lo que llamaban las guarimbas? Eso no va a evitar disturbios. Culturalmente Venezuela es un país que hoy podemos estar aquí muy chéveres conversando y mañana salimos y acabamos con todo. Culturalmente, y cuando digo culturalmente es desde 1811, la primera república, hasta la fecha. Por eso hemos tenido 25 o 26 constituciones, los historiadores allí no se ponen de acuerdo. Pero no hemos tenido esa cantidad de constituciones por mancitos. Sí, hemos tenido esa cantidad de constituciones precisamente porque somos culturalmente así. Sí, eso que dicen en este país, Venezuela no tiene cultura. No, sí tenemos una cultura que a lo mejor no nos gusta, bueno, yo no tengo problema con nuestra cultura, pero que hay personas a las que no les gusta cómo somos culturalmente, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso no va a evitar. Pero de que tenemos cultura la tenemos en diferentes ámbitos. Pero por supuesto. Entonces, una resolución no va a evitar. No va a evitar que las personas salgan o que haya una convocatoria a protestar por aquella cosa. Eso no existe, eso no es verdad. ¿Cree, Dorian, en el voto por la paz? Yo creo en el voto. La paz se construye de otra manera. El voto no construye paz. La paz se construye con gobernabilidad, con gobernanza, con políticas públicas que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Así sí construimos paz. El voto es un derecho, un mecanismo de participación que nos permite a nosotros encontrarnos y dirimir los conflictos que tengamos políticamente sobre la base de la participación. Y en sana paz, ¿no? Pero el voto no construye paz. Eso no es verdad. Eso es otro de los elementos que incluyen en las campañas, bueno, para revestirlo y tratar de usarlo. Chévere. ¿Es marketing también? ¿Voto por la paz? A mí ni siquiera me parece marketing, ¿no? Ni siquiera me parece que llegue ahí. ¿Un panfleto? Menos. Una caricatura, en el mejor de los casos. Desde mi punto de vista. Es decir, yo no recibo bien ese tipo de eufemismos. Voto por la paz. No, tú no votas por la paz. Tú votas por un candidato. Candidato A, candidato B, o una propuesta. La paz se construye de otra manera. En el mundo, desde la perspectiva geopolítica, la paz la construye el que tiene el mazo más grande. Para que tengamos una idea de cómo se construye la paz en el mundo, ¿no? Pero tú crees en la paz, confías en la paz. Yo no tengo que creer en la paz. A mí me gusta vivir en paz y con estabilidad. Porque si lo comparo con un gobierno, con un Estado, sería con los Estados Unidos, que tiene una constitución, mientras nosotros hemos tenido 25. Estados Unidos ha tenido una sola constitución, que le da un marco de estabilidad política, porque tienen todas las diferencias del mundo, y hoy la expresan cada vez más en los medios de comunicación, mucho más que antes, entre republicanos y demócratas. Pero no van a tocar la Constitución porque entienden que allí están las claves del juego. Aquí no. Aquí ponen a alguien en una institución y usted es del partido tal y usted va a hacer lo que yo le digo. Pero eres un hombre de paz. ¿Ah? Eres un hombre de paz. Yo no soy un hombre. En algunos momentos de paz, en otros no tanto. Depende de las circunstancias. Pero por supuesto que somos muchas cosas. Pero no eres guarimbero, Dorian. No, protesté muchísimo en la Universidad de los Andes, por supuesto. Fui dirigente estudiantil y por derechos estudiantiles, por toda la masa de estudiantes que estaba en ese momento. Fundamentalmente protestaba cada vez que querían subir el pasaje estudiantil. Ajá. ¿Y eran válidas esas protestas? Mira, yo no sé si válidas o no, pero logramos mantener una negociación, en algunos casos fluida, otras no tanto, con las autoridades. En aquel momento yo estaba en Mérida, estudiaba en Mérida. Logramos mantener una relación medianamente fluida de respeto y te puedo decir que funcionaba. Eres barquisimetano, ¿no? No, yo soy de Mérida. De Mérida. De Tobar. ¿Y por qué haces en Barquisimeto? Porque mi esposa es barquisimetana. ¿Te secuestró? No, me enamoró. En paz.
no fue tan No en en paz. paz. Ay, Dios mío. No, porque cuando te enamoras, ahí no hay paz, ahí lo que es deseo, ahí hay una cantidad de cosas. Ok. O sea, la paz es un eufemismo, que lo puedes utilizar para lo que tú Pero no quieras. te guarimbió tu esposa. ¿Cómo? ¿A qué se O refiere? sea, con- no generó, o sea, en esa euforia que tú comentas, positiva, bonita, Es amorosa. que van a haber encuentros y desencuentros. O sea, no todos, yo no quiero ser un ser de luz completamente, o sea, por supuesto que no. Es decir, tenemos de todo. Tenemos algunos sitios que son luminosos, otros sitios que no son tantos. Es decir, pero no puedo decir que soy un hombre. Es más, ni Mahatma Gandhi era un hombre exclusivamente de paz. Bueno, en todo caso, hoy diste muchas luces positivas para entender todo este escenario electoral en este Latina Podcast Voto por Venezuela, Análisis Electoral. Espero que haya sido así. Gracias Y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Voto por Venezuela, Latina Podcast, Análisis Electoral.